Buenas tardes a todos y bienvenidos al webinar APA y Gestores Bibliográficos organizado por la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Turismo y Psicología de la Universidad de San Martín de Porres. En esta oportunidad vamos a contar con la participación del profesor Robert Chamana, quien es bibliotecólogo, es magíster en investigación y docencia universitaria. Aparte se desenvuelve como docente en nuestra casa de estudios. Sí, bienvenido Robert, buenas tardes. Buenas tardes, Shirley, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, chicos, si tienen alguna pregunta, por favor, no duden en dejarlo en los comentarios. Yo voy a estar atenta a ellas para consultarlas o comentarlas después de la exposición. Gracias, Robert, y damos inicio. Bien, voy a compartir pantalla. Ok, bien, ok. Creo que se puede abrir pantalla, ¿verdad, Shirley? ¿O no? Creo que sí. Bueno, buenas tardes. Se está compartiendo Sí, recién. gracias. Gracias. Buenas tardes a todos. La capacitación, el webinar del día de hoy gira en torno al uso de esta plataforma que se llama Mendeley. Bien. Mendeley es un gestor de referencias. Además de ello, vamos a ver aspectos relacionados con la elaboración de citas y referencias tomando como base, ¿no? El uso de esta plataforma. Pero antes de entrar al uso de esta plataforma, quisiera comentar algunos aspectos sobre los gestores de referencia en general, ¿no? Mendeley no es el único gestor de referencias que existe. Y además es más gestor de referencias. De un tiempo a ahora, y más aún en este contexto de virtualidad, el uso y la cantidad de información que utilizamos todos y cada uno de nosotros, docentes, estudiantes e investigadores, es enorme, ¿no? Muchos de los estudiantes consultan una gran cantidad de información, ya sea a través de libros, artículos, tesis, reportes, actas de conferencias, etcétera, 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 ¿no? Lo mismo los docentes, los mismos los estudiantes, y aquí viene algo muy importante, que es el que muchas veces no tenemos claro cómo organizar toda esa información que tenemos delante de nosotros. Eh, hace mucho tiempo atrás, hace muchísimo tiempo atrás, cuando yo estaba en la universidad, ¿qué es lo que hacíamos para organizar la información? Pues elaborábamos fichas de todos y cada uno de los documentos que íbamos a necesitar para nuestro trabajo de investigación, cual sea el trabajo, ¿no? Elaboramos fichas en estos pequeños cartones que quizás alguno de ustedes haya podido utilizar, ¿no? Cuando recién ingresó a la universidad, o no, de repente en el colegio, donde se colocaban los datos principales de los documentos a utilizar. Se podían agregar incluso algunos textos de posibles citas también a utilizar en el trabajo que uno iba a desarrollar. Pero ahora estamos en un contexto totalmente diferente, donde la cantidad de información es mucho mayor y donde el uso de estas fichas quizás ya sea algo muy poco utilizado, de repente ya nadie lo utiliza, sea una actividad quizás algo caduca. Entonces, el uso de los gestores de referencias se hace mucho más importante, se hace necesario, tomando en consideración también de que de un tiempo ahora, yo lo veo más que como un gestor de referencias, lo veo como un gestor de documentos, como un administrador de fuentes de información, porque no solo vamos a poder eh, insertar la bibliografía de los documentos que estamos utilizando en nuestro trabajo de investigación a través de esta plataforma, sino principalmente vamos a poder tener a la mano todos y cada uno de los documentos que utilizamos para todos y cada uno de los trabajos de investigación que podamos estar desarrollando, ya sea en la universidad, en pregrado, en posgrado o como investigadores. Entonces, el uso de Mendeley es sumamente importante para un estudiante que se va a adentrar a desarrollar el trabajo de investigación de largo aliento, para un investigador que esté desarrollando investigaciones, para un docente que esté gestionando las fuentes o documentos que requieren sus alumnos para todos y cada uno de los cursos que esté enseñando. Sumado a que ya desde hace unos años atrás, Mendeley es también parte de este grupo, este conglomerado, eh, que es Elsevier, ¿no? Elsevier es la empresa que gestiona plataformas como Scopus, como ScienceDirect y, como les decía, hace unos años, Mendeley. Entonces,
hay muchos procesos que se han integrado también con estas otras plataformas, con estas otras bases de datos, lo cual hace mucho más importante el uso de este gestor de referencias. Bien, ¿cómo utilizamos la plataforma? ¿No? Simplemente entramos a la página web de Mendeley, como estamos viendo aquí, ¿sí? Y nos creamos una cuenta. La creación de la cuenta yo les recomendaría que la hagan con su correo institucional. ¿Bien? ¿Por qué razón? Porque todos ustedes deben saber, ¿bien?, que el uso de Scopus, por ejemplo, dentro de nuestra universidad es a través del correo institucional. Si ya tenemos una cuenta en Scopus, podemos utilizar la misma cuenta para ese. Entonces, si no tenemos una cuenta en Scopus, pues es conveniente, recomendable crearse la cuenta con el correo institucional en Mendeley, y con esa misma cuenta podemos acceder también a Scopus, también a Science Direct, ¿no? Entonces, recordar eso. Ok, entonces yo voy a iniciar sesión. ¿Sí? La creación de la cuenta es muy simple. No hay mucha información que solicitar. Entonces, cuando ya tenemos Mendeley en nuestra plataforma, vamos a visualizar una página como esta. ¿Y qué es lo que vemos aquí? Es un pequeño buscador. ¿Por qué razón? Porque Mendeley también nos da la facilidad de poder acceder a una serie de documentos, ¿sí?, lo vamos a ver en un momento, a través de la misma plataforma. Pero tenemos dos secciones. Una que es esta que es aquí, Search, ¿no?, para buscar información, y la otra es la de la biblioteca, ¿no?, Library, que son todos aquellos documentos que nosotros vamos a ir incorporando para desarrollar nuestro trabajo de investigación. Entonces aquí yo ya tengo una lista de documentos, ¿no?, que están agrupados en lo que aquí hacia el lado izquierdo, en lo que Mendeley considera como colecciones, ¿no?, colecciones o carpetas. Bien. ¿Qué es lo principal? ¿Cómo buscamos aquí a través de la plataforma? Yo voy a colocar aquí un término extremadamente general, ¿no?, y la plataforma me va a decir que estos documentos están accesibles. Hay que recordar lo siguiente. Mendeley, como decía, es una plataforma que gestiona referencias, pero al estar asociada a bases de datos como ScienceDirect, como Scopus, y además hacer también, podríamos denominarlo una especie de red, o era hasta hace un tiempo una especie de red social académica, ahora ha dejado de ser eso, pero igual a través de este buscador, no es que la plataforma busque en distintas bases de datos, no es que la plataforma nos brinde información de artículos, de documentos que se encuentran en otras plataformas, no. Lo que nos va a brindar aquí es información de los documentos que otros usuarios de Mendeley tienen en sus cuentas, en sus bibliotecas personales. Entonces va a haber algunos documentos que van a estar en acceso libre y a los cuales vamos a poder nosotros incorporar a nuestra biblioteca los PDFs. Va a haber otros documentos que no van a estar en acceso libre, ¿no?, y de los cuales vamos a tener que gestionar la manera de cómo acceder a esos documentos. Entonces hay que tomar en cuenta aquello, ¿no? Entonces, aquí nos está indicando, ¿no?, 422 lectores, de que este documento, ¿no?, Psicología de Desenvolvimiento, forma parte, pues, ¿no?, de la biblioteca personal de 422 personas. Entonces, tomar en cuenta lo importante, ¿no?, del uso de este buscador para ir incorporando, para ir teniendo acceso quizás a una mayor cantidad de documentos. Ojo, recordar, Mendeley no nos facilita los documentos a texto completo. Lo que hace es permitirnos, ¿no?, revisar entre la lista de documentos, de referencias más bien, de otros usuarios de Mendeley. ¿Bien? Entonces, ahí la importancia de esta plataforma. En unos minutos vamos a ver cómo vamos a ir agregando información de otras bases de datos, ¿no?, de otras plataformas a nuestra biblioteca personal en Mendeley. Bien, entonces aquí lo que quiero mostrarles es este buscador. Como pueden ver, la plataforma nos indica que estos son documentos Open Access, de acceso abierto, que se pueden encontrar también buscándolos en el buscador que utilicemos comúnmente. Y aquí hay un icono, un enlace, perdón, que dice agregar a la biblioteca. Entonces, automáticamente yo le doy clic aquí y se va a agregar a nuestra biblioteca personal.
Y voy a ir agregando todos y cada uno de los documentos que considere pertinente. Por ejemplo, este que está aquí. Todos dicen View PDF, ¿no? ¿Esto qué quiere decir? Que también podemos acceder a los archivos en formato PDF porque son documentos, como les decía, de acceso abierto. Pero, por ejemplo, este que está aquí, Psicología y COVID, un análisis de los procesos psicológicos básicos, no tiene el enlace al PDF, ¿bien? Y solo indica que es un artículo de revista. Entonces, aquí quedan nosotros en ubicar el documento si es que lo consideramos pertinente, ¿no? Recuerda, Mendeley no nos brinda el acceso a los textos completos, sino simplemente nos brinda el acceso a las distintas referencias que forman parte de los otros, de las cuentas de biblioteca, o de las bibliotecas personales, perdón, de los otros usuarios de la plataforma. Entonces, yo voy a agregar, por ejemplo, este artículo que está aquí, Psicología y Educación, agregar a la biblioteca. Entro aquí en mi biblioteca personal. Y aquí está el artículo agregado, ¿no? El autor es Ramón L., Psicología y Educación. La revista es la que figura aquí, ¿no? Revista Internacional de Estudios en Educación. Entonces, como se ha podido dar cuenta, uno fácilmente puede ir agregando desde el mismo Mendeley fuentes, referencias para este gestor bibliográfico. Claro, algunos aquí se empezarán a preguntar, pero entonces no tengo que instalar nada, no tengo que utilizar una plataforma e instalarla en mi laptop, instalarla en mi PC, todo se gestiona desde la web. Pues sí, todo se gestiona desde la web. La idea de Mendeley es que trabajemos a nivel de la red. No hay esa necesidad de poder o de instalar algún programa en nuestra computadora. La idea es que gestionemos no solo nuestras referencias, sino también aquellos documentos, ¿no? Aquellos PDFs, aquellos artículos a través de una plataforma en la red. ¿Tenemos la posibilidad de instalar una versión de escritorio? Sí, tenemos esa posibilidad de instalar una versión de escritorio y eso lo vamos a ver ahora, ¿sí? Les voy a indicar qué cosas se tienen que instalar y qué cosas no se tienen que instalar. Volvemos a entrar a Mendeley. Y aquí, soluciones, vamos a ver las plataformas que podemos trabajar, ¿no? La primera, la plataforma que debemos instalar, o que yo no recomiendo que se instalen, pero si alguno de ustedes lo quiere hacer, lo puede hacer, es el Mendeley Reference Manager, que es este que está aquí. ¿Bien? Desde aquí a Download Now, y nos podemos instalar la plataforma en nuestra computadora o en nuestra laptop. Yo aquí la tengo instalada, se lo pueden ver aquí. Voy a correr esto acá. Está. Esta es la versión de escritorio, ¿sí? Esta ventana que está hacia el lado derecho. Y aquí, en la ventana que está hacia el lado izquierdo, es la versión web, ¿no? Si se dan cuenta, es igual. No hay ninguna diferencia. Los mismos iconos, el mismo texto, la interfaz es la misma, o sea, la distribución de todos y cada uno de los elementos son los mismos. Entonces, no existe esta necesidad imperiosa de instalar la versión de escritorio, ¿sí? El Mendeley Referencier en nuestra computadora o en nuestra laptop. No es necesario, porque todo es lo mismo. Y si lo instalamos, también todo automáticamente se sincroniza. Recuerden que yo incorporé la referencia de Psicología y Educación, ¿sí? Aquí en la versión del navegador, ¿no? Que estoy aquí en Chrome. Como pueden ver, la versión de escritorio ya se actualizó a esta última referencia que he agregado para unos minutos, ¿no? Psicología y Educación, Ramón L. Entonces también eso es muy importante. Si tenemos la versión instalada en el escritorio, no hay necesidad de estar verificando si se actualizó o no. No hay necesidad de estar verificando si, uy, agregué esta versión al escritorio o desde el escritorio, ¿no? O agregué esta versión desde la página web y no sé si es que se está sincronizando correctamente. Automáticamente se sincroniza. Yo no he hecho absolutamente nada. Lo único que he hecho es abrir el programa instalado, el Mendeley Reference Manager, y ya se actualizó con la información que incorporé hace unos minutos desde la versión web. Entonces, recalcando, ¿es necesario instalar el Mendeley Reference Manager para poder utilizar la plataforma? No, no es necesario. Pero si alguno de ustedes prefiere, lo puede hacer. No hay ningún tipo de reparo, ¿no? Pero recuerden que la interfaz es la misma. No hay ningún tipo de diferencia una con otra, ¿eh?
y la forma de manejar, de incorporar documentos, de visualizar los archivos. Aquí yo quiero ver, aquí está la información del documento, Psicología y Educación. Aquí la veo desde la versión de escritorio, también está. Entonces, todo eso está igual. Si quiero revisar el PDF, bien. Vale, está descargando el PDF, bien. Lo puedo ver aquí. Entonces, automáticamente en la versión de escritorio ya se visualiza el PDF, también lo puedo ver acá. Y lo podemos ver, y la información es la misma como pueden ver, ¿no? O sea, la interfaz, todos y cada uno de los procesos que podemos llevar a cabo en la plataforma son los mismos. Entonces, no hay esa necesidad de instalar Mendeley Reference Manager, pero si lo desean hacer, no hay ningún problema. La instalación es muy rápida. El archivo de instalación es muy pequeño, creo que no es más de 50 megas, y se instala rápidamente. Otra de las opciones que tiene Mendeley para instalar y para trabajar es el Mendeley Site. Esta ¿cómo denominarlo? Este aplicativo, o este add-on, ¿no? Se instala en el Word, ¿sí? Aquí se instala en el Word. Entonces, este aplicativo sí es recomendable que lo instalen. Aquí lo pueden ver. Mendeley Site. Acá. Y me empieza a cargar. Entonces, esto sí es recomendable que lo instalen en su Word. Pero hay que tomar en cuenta un par de cositas. La primera, tenemos que tener una versión actualizada del Microsoft Word, ¿no? Lo ideal es que sea el Office 365 o en todo caso la versión 16, ¿sí? 16, 19 de el Word, ¿no? O el Office en general. Todos nosotros, toda la comunidad USMP, tenemos acceso también al Office 365 a través de nuestro correo institucional. Entonces, ninguno de nosotros tendríamos inconveniente en instalar el Mendeley Site en nuestro Word, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirve el Mendeley Site? Lo vamos a ver en unos minutos, pero les adelanto lo siguiente. A través de esta aplicación que se instala en el Word, vamos a tener acceso también a todas y cada una de nuestras referencias. Entonces, esto es muy importante cuando empecemos a redactar, ¿bien? Porque vamos a poder agregar la información a las citas que estemos incorporando en nuestro trabajo. ¿Qué otro aspecto, no? ¿O qué otro aplicativo tiene la plataforma? ¿Bien? Esta versión, el Mendeley Desktop, no es necesario trabajarla. Es lo mismo, es la versión anterior, es la versión antigua al Mendeley Reference Manager. Entonces, no es necesario ni siquiera mirarla porque es la versión de escritorio que va a dejar de funcionar dentro de poco tiempo, imagino. Esta otra opción, esta otra opción que nos brinda Mendeley es el Mendeley Web Importer. Esto también es importante, ¿sí? Este es un add-on que se instala en nuestro navegador. La plataforma, el Mendeley reconoce tres tipos de navegadores, ¿no? Tres navegadores, ¿no? Uno es el Chrome, Mozilla Firefox y Edge, ¿no? El de Microsoft. No estoy seguro que trabaje con Safari, no lo tengo muy claro, pero sí trabaja con estos tres, sí estoy seguro que trabaja con estos tres navegadores, ¿no? Google, el Chrome, Firefox y Edge. Entonces, aquí instalamos, ¿sí?, este aplicativo y se va a instalar aquí en nuestro navegador, como pueden ver aquí en la parte superior derecha de mi navegador, ¿no? ¿Y esto para qué sirve? Para ir incorporando, ¿sí?, los datos de algunas páginas web, por ejemplo, ¿no? O datos también de algunas bases de datos cuyo proceso de registro de referencias puede ser ligeramente complicado. Entonces, el Mendeley Web Importer nos va a facilitar los procesos. Estas son todas y cada una de las funcionalidades, ¿no?, que podemos desarrollar a través de Mendeley, ¿no? Recordar, tenemos la versión web, ¿no? La versión web o de escritorio también, que es esta que es aquí. Tenemos la plataforma, perdón, el aplicativo, ¿no?, que se instala en nuestro Word, bueno, en nuestro procesador de texto, y por otro lado tenemos el add-on, ¿no?, el aplicativo que se va a instalar en nuestro navegador, ¿no?, ya sea Chrome, Firefox o Edge. Entonces, ¿cómo empezamos a incorporar la información
a través de la plataforma, ¿no? Todos ustedes deben saber que antes de que debemos buscar información, ¿dónde? En determinadas plataformas como bases de datos. Entonces, yo ya estoy aquí, ¿no? Ya inicié sesión en, okay, en el sistema de bibliotecas de la universidad. Yo estoy aquí entrando a Scopus, estoy aquí entrando a una base de datos que se llama ScienceDirect y vamos a buscar información, ¿sí? El proceso se va a seguir igual en cualquier otra plataforma. ¿Bien? El proceso es el mismo en cualquier otra plataforma. Entonces, yo voy a entrar aquí a ScienceDirect y voy a buscar algo de nuevo muy general, ¿sí? Vamos a ver. Okay. Vamos a buscar psicología. Ay. Lo siento. Ok, bien, ahora sí. Ok, entonces voy a seleccionar que este resultado solo sean artículos. ¿Bien? Okay, sí, solo son artículos. Y aquí me brinda la plataforma. Aquí tengo estos resultados, ¿no? Relacionados con psicología. Entonces hay que dejarlo esto aquí por el momento. Vamos a hacer la búsqueda en Scopus. Bien. Entonces dentro de Scopus yo voy a hacer una búsqueda como Burnout. ¿Sí? También algo muy general. Y aquí tengo únicamente artículos. Okay, entonces tengo aquí artículos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Yo quiero que estos artículos formen parte de mi biblioteca personal dentro de Mendeley. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que debo hacer? ¿No? Es el proceso que debo seguir para incorporar esto a mi Mendeley. Entonces, aquí yo estoy aquí en la plataforma. Quiero que estos dos artículos, job y este que es aquí, ¿no? El segundo, forman parte de mi lista, ¿no? De mi biblioteca personal dentro de Mendeley. Entonces, vamos aquí a RIS Sport. Selecciono Mendeley y le doy al botón de exportar. Entonces dice, esta data de documentos han sido seleccionadas, exportadas a Mendeley. Revisa tu biblioteca personal. Vamos a verificar, ¿no? Los autores empiezan con // y // ¿no? O sea, los primeros artículos son del mismo autor, pero con otros coautores. Entonces, me voy a mi biblioteca personal y aquí está, ¿no? / Jackson y / Schaufeli, ¿no? Job Burnout y este que está aquí, ¿no? Es Measurement of Experience Burnout. Entonces ya se agregaron automáticamente. Y es más, si quiero verificar en mi versión de escritorio, pues también deberían haberse actualizado. Entonces, ahora esto que está aquí. Y aquí está, ¿no? También en la versión de escritorio se actualizó automáticamente. Y así he ido incorporando mis referencias. Entonces aquí está el autor, está el año de publicación, está el título de la revista, está el título del artículo, el título de la revista y la hora en la cual fue agregado. Si le doy clic a cualquiera de las partes de la referencia, aquí tengo los datos del artículo, ¿no? Que puedo editarlos. Aquí está el resumen, el abstract, y puedo editar estos aspectos, ¿no? De repente, a veces sucede que al momento de importar algunos datos puede haber algunos errores, ¿no? No de parte de Mendeley, sino de la fuente original, o sea, la base de datos. Pero aquí están todos y cada uno de los datos del documento. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con ScienceDirect? Yo selecciono estos dos artículos, ¿no? Psicoterapia en la psicología y psicología clínica en la atención primaria, y no tengo la opción para poder exportarlo a Mendeley. Le doy clic a Export. Y aquí me va a decir, puedo guardar un refor, exportar de este archivo que se llama RIS y demás. Pero no me aparece Mendeley por ningún lado. Y esto les puede pasar en cualquier otra base de datos también. Entonces, ¿qué es lo que hacemos aquí? La opción compleja, entre comillas, es hacer la exportación de este archivo que se llama RIS. Le doy clic acá. ¿Entendido? Y aquí se ha exportado, como pueden ver acá, este archivito. Voy a mi carpeta de descargas.
este archivo que es acá, que dice Science Direct Citation. Este archivo lo tengo que agregar a mi biblioteca personal. Aquí en el lado izquierdo, Add New, archivos, perdón, Import Library, y aquí hay una opción que dice RIS. Le doy clic acá, me voy a mi carpeta de descargas y le doy clic a ese archivo, y los datos, la información de esos artículos que he seleccionado de la base de datos de ScienceDirect se van a agregar. Aquí está. Se está cargando el archivo y ya se agregaron, ¿no? Este artículo es de Manuel Bertolín y el otro es de M.I. Gutiérrez. Gutiérrez y Bertolín se agregaron a la plataforma. ¿Es un poco complicado? Quizás sí. Tenemos que descargar un archivo que tiene que ser de extensión RIS y cargarlo desde Add New, Library, y seleccionar RIS y ubicar ese archivo en nuestra carpeta de descarga. ¿Es un poco complicado? Sí. Voy a eliminar esto. ¿Okay? ¿Cuál es la opción fácil, entre comillas? Dejo de seleccionar esto que es aquí. Utilizar el Mendeley Web Importer. Le doy clic aquí a Mendeley Web Importer y me va a salir la lista de referencias de esta lista de resultados de esta base de datos ScienceDirect, ¿no? Aquí está. El primer artículo es de Juan Manuel Bertolín. El primer artículo es de Juan Manuel Bertolín. El siguiente es de M.I. Gutiérrez. El siguiente es de M.I. Gutiérrez. Los selecciono y les doy a añadir. Pero yo tengo un montón de carpetas, ¿no? Tengo un montón de carpetas o colecciones donde puedo o quiero agregar estas referencias. Voy a agregarla a mi colección prueba. Botón añadir y ya se debió haber incorporado a mi biblioteca personal. Entonces me voy a mi Reference Manager, a mi carpeta. Ah, no, aquí están, ¿no? Gutiérrez y Bertolín. Recuerden que los eliminé y ahora los estoy volviendo a agregar. Entonces, aquí están, ¿no? Gutiérrez y Bertolín. Pero ojo, recuerdo, yo les dije quiero que me lo guardes en mi carpeta pruebas. Me voy a pruebas y aquí están también los dos archivos, ¿no? Los dos datos de la referencia. Entonces, es muy importante. Tenemos dos opciones. Y aquí es donde realmente funciona el Mendeley Web Importer y donde nos va a facilitar el uso de la plataforma. Y lo importante es que también cuando hacemos esta exportación, ¿no? de datos, de metadatos, de las referencias, de los artículos que estemos revisando, Mendeley también nos va, nos va a permitir verificar todos y cada uno de los datos, modificarlos, ¿no? Irlos corrigiendo por si hubiese un error. Pero en el caso de las bases de datos, usualmente los errores no son tantos, no son muchos. Entonces podemos tener esa seguridad de que la información se va a importar correctamente. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si es que empezamos a revisar información de un diario, ¿no? Por ejemplo, yo voy a entrar al país. Listo. Vamos a buscar algún artículo que tenga autor. Bueno, aquí todos tienen autor. Este de acá, por ejemplo, tiene fecha de publicación y tiene un autor, ¿no? Antonio Laborde. Entonces yo quiero incorporar este artículo también a mi biblioteca de referencias de Mendeley. Selecciono Mendeley Web Importer y aquí me aparecen los datos del artículo. Le doy clic, voy a añadirlo a mi base de datos prueba, a mi colección, perdón, prueba. Ya se incorporó, me voy a mi biblioteca y aquí está, ¿no? COVID-19, Biden lanza un plan de vacunación que afecta a 100 millones, bla, bla, bla. Pero claro, alguien me puede decir, oye, pero ¿dónde está el autor? Aquí hay un autor y aquí hay una fecha. Pero aquí no están esos datos. ¿Qué pasó? Como les dije, el problema no es de Mendeley. El problema son de los metadatos de la fuente de donde obtenemos la referencia, ¿no? Pero como les había contado, nosotros aquí tenemos la posibilidad de editar. Yo sé cuál es el autor. Antonio Laborde. Puedo agregar aquí los datos del autor. No, perdón, este es aquí, los datos del autor, ¿no? Puedo agregar los datos de la publicación. ¿No? Puedo agregar también etiquetas, etc. Tengo la posibilidad incluso de agregar archivos. ¿Sí? Le doy clic aquí a Files y puedo incorporar algunos archivos. ¿Sí? Esto vamos a ver en unos minutos. Entonces, la plataforma es muy manejable en esos aspectos, ¿no? Con la finalidad de que todas y cada una de estas referencias estén bien incorporadas.
¿bien? Los datos de cada una de las referencias estén totalmente correctos. Entonces, estos son los procesos que podemos seguir, ¿sí? Con respecto a la plataforma. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? O sea, hemos visto la información que podemos encontrar en la web, ¿no? Agregando bases de datos, agregando información o artículos de bases de datos, agregando información o artículos de páginas. Pero ¿qué pasa con aquellos documentos que ya tenemos descargados, ¿no? Que los podemos haber obtenido ya sea a través de amigos, ya sea porque los descargamos hace mucho tiempo y ya no sabemos de dónde los encontramos, ya sea porque tenemos ¿no? Que hemos descargado algunas páginas que no necesariamente son bases de datos. ¿No? Entonces, ¿qué pasa con aquellos PDFs? ¿Qué pasa con aquellos... vamos a ver la extensión. Entonces, ¿qué pasa con todos esos PDFs? También podemos incorporar, también los podemos incorporar a nuestra biblioteca personal, ¿no? Los podemos ir agregando a la biblioteca personal. Vamos a agregar esto aquí. Y lo hacemos de esta forma. ¿Bien? Vamos a entrar al PDF. ¿Bien? Yo he entrado a este artículo. ¿Bien? Lo que voy a hacer es descargarlo. Este artículo es muy antiguo. No va a servir. Vamos a entrar con un artículo mucho más aquí, este de aquí. Vamos a descargarlo, ¿sí? Y desde ya la carpeta de descarga vamos a agregarlo a nuestro Mendeley. ¿Bien? Ok, aquí está. Entonces ya lo descargo. Estoy en mi biblioteca personal. Sí, mi biblioteca. Me voy a Add New. Buscar archivos desde la computadora. Mi carpeta de descargas y agregado. ¿Sí? Voy a seleccionar este artículo que acabo de descargar. Bien. Le doy botón abrir. La plataforma está que lo sube. ¿Sí? Y aquí está. ¿No? El artículo de Lai J del año 2020. ¿Bien? Voy aquí. Ahí. Está. El artículo que cerré la pestaña. Aquí está. Este es, ¿no? El artículo que había descargado hace unos minutos, que lo había descargado a mi computadora, lo he incorporado a la biblioteca de Mendeley, ¿sí? Solo el artículo, pero automáticamente dentro de este archivo PDF, dentro de este artículo, hay metadatos. Entonces, Mendeley reconoce esos metadatos, porque aquí tengo el nombre del autor, tengo el año de publicación, tengo el título del artículo, tengo el título de la revista, y si quiero ver los otros datos, pues están acá. ¿No? Entonces, es muy importante. Si tenemos muchos artículos que hemos descargado de revistas, ¿no? O de distintas bases de datos, podemos fácilmente incorporarlo aquí a Mendeley. Y claro, la pregunta es, ya está, ¿cuánto espacio tiene Mendeley? ¿Qué cantidad de documentos puedo subir? Puedo subir hasta 2 gigas en documentos, ¿no? En archivos, que es bastante. Podemos subir cientos de archivos en formato PDF y tener nuestra biblioteca, toda nuestra biblioteca, incorporada aquí en Mendeley. Y alguien me podría decir, ¿pero qué pasa con aquellos documentos que tengo en formato impreso? ¿No? Y que también quiero incorporar los datos de las referencias allá, ¿no? Para tener toda mi lista de referencias en una sola plataforma. Pues de nuevo, en Add New, vamos a esta opción que dice agregar información de manera manual. Le damos clic acá y la plataforma nos va a brindar una plantilla. Pero esta plantilla se va a ir modificando en función del tipo de documento que nosotros queramos agregar. De repente tenemos un artículo en formato impreso, ¿no? Aquellas lecturas que nos daba nuestro profesor en cursos atrás. Y queremos también incorporarlas aquí porque las consideramos para el trabajo que estemos desarrollando quizás. De repente tenemos algunos libros, ¿no? Que hemos ido comprando, fotocopias de libros que hemos ido también incorporando a nuestra biblioteca personal. También podemos incorporarlo aquí. De repente tenemos algunos artículos de diarios. También podemos incorporarlo aquí. Si yo elijo aquí libro, book, la plantilla va a cambiar. Si elijo artículo de revista, la plantilla va a ser diferente. Porque los datos de la referencia de los artículos, recuerdan, es diferente. Se tiene que completar todos los datos, porque por ejemplo aquí en la plantilla de libro,
Vamos a ver, el libro. Tengo el campo de título o el metadato relacionado al título, a los autores, al año de publicación, al volumen, a la edición, al editor, a la ciudad, a la editorial, al mes, al día y un resumen. ¿Tengo que completar todos esos datos? No. Completemos los datos que la plataforma necesitaría para poder elaborar la referencia de ese documento. Por ejemplo, en el caso del libro, ¿qué datos son los que tenemos que incorporar aquí? El autor, el año de publicación del libro, el título del libro y, ¿qué más? La editorial. ¿Por qué no el lugar? Porque ya estamos trabajando con la 7ª edición del Manual de Publicaciones de APA, ¿no? Esa 7ª edición en inglés, la 4ª edición en español. Entonces, ya en esta 9ª edición del Manual de Publicaciones de APA, para las referencias de los libros ya no es necesario agregar los datos de lugar de publicación. Basta con la editorial. Entonces, son menos datos los que tenemos que incorporar aquí. Lo mismo va a suceder con los artículos. ¿Es necesario que agreguemos un resumen en el artículo? No, porque el resumen no forma parte de los datos de la referencia de un artículo en el Manual de Publicaciones de APA, 7ª edición en inglés, 4ª edición en español, ¿no? Entonces, de esta forma podemos ir agregando toda la información que tenemos en formato impreso en nuestra biblioteca. Y así, en un solo lugar, toda la información que necesitemos para nuestro trabajo de investigación. ¿Bien? Ya tenemos más o menos claro cómo ir agregando información en Mendeley, cómo ir subiendo información en Mendeley, cómo ir incrementando la información que va a formar parte de la biblioteca personal. Pero ¿qué más nos brinda Mendeley? Como recordarán, aquí cargué un archivo en formato PDF, la plataforma reconoció que era un artículo, ¿sí? un artículo de revista, y como cargué un PDF, pues tengo la opción de leerlo. Mendeley también me brinda esa posibilidad de leer un artículo, ¿no? Tiene un visor. Tengo la posibilidad también de resaltar algunos párrafos si es que los considero pertinentes, ¿no? E ir revisando en la plataforma. Yo lo he agrandado, puedo agrandar, puedo incluso hacer un zoom mucho mayor y trabajar desde la misma plataforma con todos y cada uno de los artículos que tengo. Puedo descargarlo también, ¿sí? De repente estoy en otra computadora, de repente soy un docente, entro en mi Mendeley, descargo el artículo para poder compartirlo con todos mis estudiantes. Entonces también es esa posibilidad. Ojo, si hacemos muchas ediciones, hasta donde he podido revisar, la descarga no incluye los resaltados, ¿sí? La descarga es el artículo tal cual lo subimos en un principio. Bien, entonces tomar en cuenta eso también, ¿no? No es que descarguemos y esas descargas incluyen los resaltados que podemos haber hecho al documento, ¿no? Entonces, aunque eso también puede, ¿no? O sea, la plataforma va mejorando a medida que van pasando los meses, los años, ¿sí? Y en función de las recomendaciones que hagamos a la plataforma. Voy a regresar a mi biblioteca. Otro artículo que tenga un PDF. Aquí está. No, este otro, que es Psicología y Educación. Lo voy a poner a leer. Y si se dan cuenta, son 2 pestañas. Aquí estoy en este artículo. Entonces puedo ir revisando 2 artículos a la vez, 3 artículos a la vez y demás, ¿no? Entonces, la plataforma me da esa posibilidad. Ok. Entonces, nos está ganando el tiempo. ¿Cómo trabajamos esto desde el Word? ¿Sí? Voy a entrar a mi archivo en Word. Voy a cerrar esto acá. Y la pregunta es, ¿y cómo instalo el Mendeley Site en el Word? ¿No? ¿Cómo lo incorporo al Word? Hay 2 caminos. El camino difícil es hacerlo desde la página web. Okay. Vamos a entrar a Mendeley otra vez. El camino difícil, como les decía, es hacerlo desde la web, ¿no? Y aquí a sus... A ver, aquí ya, me voy a soluciones. Mendeley Site. El camino complicado es hacerlo desde aquí. Doy aquí a Get Mendeley Site. Y aquí me va a pedir que instale esto en mi Word. El camino más fácil
es hacerlo desde el mismo Word. Nos vamos a la pestaña de insertar, obtener complementos, y buscamos aquí Mendeley. ¿Bien? Aquí está. Y desde aquí lo agregamos a la plataforma, a nuestro Word. Ese es lo más fácil, el camino menos complicado. El otro puede generar errores. En cambio, si lo hacemos desde el mismo Word, desde la carpeta, perdón, desde el enlace de complementos, ¿no? Desde la pestaña insertar, es muchísimo más fácil agregar nuestro Mendeley site. Ya agregando el Mendeley site, vamos a acceder a Mendeley site a través de a través de la pestaña de referencias. Le doy clic acá, iniciamos sesión, yo inicié sesión hace mucho tiempo, y desde aquí voy a poder tener acceso a todas y cada una de las referencias que están acá en mi biblioteca personal. ¿Bien? Todo. Se va a actualizar también automáticamente. ¿Bien? Aquí están los artículos que he agregado ahora en esta sesión, ¿no? El de ley, el artículo del país, el de Guti, el de Bertolín. Automáticamente. Entonces, es ahí la importancia, ¿sí?, de utilizar esta plataforma, ¿no? ¿Qué más? Aquí en esta pestaña que dice Citation Style, aquí tengo la opción, ¿no? Ya por defecto, o si no me equivoco, yo ya la había seleccionado, ya está la 7ª edición de APA. ¿Bien? Pero si utilizamos algún otro tipo de estilo de cita, de repente hay un investigador que necesita elaborar sus citas en otro estilo, pues puede hacer el cambio desde aquí, ¿no? Pero ya por defecto, si no me equivoco, ya está con APA 7. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer, ¿no?, para elaborar nuestra lista de referencias? O para trabajar con nuestra lista de referencias. Por ejemplo, yo aquí tengo un texto, es un texto de prueba, no tiene nada que ver con las referencias que están aquí a ese lado. Y yo quiero agregar citas, ¿verdad? Pongamos que este texto que está aquí es una cita, ¿no? Es una cita. Tiene menos de 40 palabras. Vamos a ver. Ok, sí, tiene menos de 40 palabras. Entonces, vamos a considerarlo como una cita parentética. ¿Bien? ¿No? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? Voy a seleccionar este archivo y voy a insertar en la parte inferior la cita. Y aquí está, ¿no? Lai et al 2020. Listo. Pero quiero agregar la página, ¿no? Porque este texto que está aquí está en la página 40 del artículo que he revisado. ¿Cómo hago para agregar la página? No lo hagan desde aquí, ¿sí? No hagan esto de punto 40. No hagan eso. ¿Ven? Eso no está bien. ¿Cómo hacemos esto? Voy a borrar esto que es aquí. Vamos a hacer control Z. Ok, listo. Quiero agregar esta cita, este texto que está entrecomillado, es de Lai, de Wang, de Hu y demás. Y me voy aquí. Y aquí donde dice páginas, aquí voy a agregar la página, ¿sí?, de esta cita. Esto está en la página 20. Guardar cambios, insertar cita y ya se agrega la página automáticamente. Entonces, hacerlo de esta forma. Pero me dice, profesor, pero esto es una cita narrativa, ¿no? ¿Qué hago? Ok, hacemos el mismo trabajo, me voy aquí al AI y le doy clic aquí a la opción que dice suprimir autor. ¿Bien? Y guardar cambios, insertar cita. Aquí está, solo dice 2020. Entonces, yo puedo escribir acá, ¿no? Word, Light, al 2020, ¿no? En algunos casos, ¿bien? ¿No da la diferencia? O sea, por eso es importante que podamos trabajar con Mendeley de esta forma, ¿no? O sea, incorporando todas nuestras referencias a nuestra biblioteca personal, ya sean referencias que estamos agregando desde bases de datos, sean referencias artículos que ya hemos descargado hace mucho tiempo, ¿no? Ya sea referencias de datos que tenemos en formato impreso. Todo lo podemos tener aquí y la redacción de nuestro trabajo va a ser muchísimo más fácil, ¿sí? No nos va a complicar casi nada, ¿no? Entonces, eso es importante, no nos va a resultar para nada complicado.
dejar esto. Ok. Entonces, voy a considerar que esto también es una cita, ¿no? Esto que está acá. Ok. ¿No? Para tener dos referencias y les quede esto un poquito más claro. Vamos a agregar este de aquí, de Gutiérrez. Aquí está. Ya está, ¿no? Entonces, ya he terminado mis documentos. No, perdón, he terminado la redacción de mi trabajo. Y aquí voy a poner lista de referencias, ¿no? Quiero incorporar o insertar, ¿sí? Insertar mis referencias, ¿no? Ya, perdón, mi lista de referencias, mi bibliografía. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aquí, amor, ¿sí? En la parte derecha, ¿sí? De este pequeño menú de Mendeley Site, dice insertar bibliografía. Continuar. Y se agregan las referencias de todos y cada uno de los documentos que he citado con Mendeley Site. Entonces, de nuevo, es importante que incorporemos, que juntemos, que tengamos todas nuestras referencias que vamos a utilizar en un trabajo dentro de Mendeley. ¿Por qué? Porque así también nos evitamos esa otra complicación que tienen muchos estudiantes, muchos investigadores, muchos tesistas al momento de elaborar sus referencias. De tener claro si están elaborando la referencia en su bibliografía de todos y cada uno de los documentos que han citado. Esa es una parte muy compleja, muy pesada, muy tediosa, ¿no? Tengo que estar revisando, ¿sí? Si los textos que he citado en la descripción de la realidad problemática, en el marco teórico o en algún otro capítulo, los he referenciado correctamente. Si utilizamos Mendeley Site, nos tenemos que olvidar de ese problema. Porque todo lo que citemos con Mendeley Site va a ser corregido, va a ser incorporado a nuestra lista de referencias, ¿no? Yo he citado el texto de Gutiérrez, aquí está. He citado el texto de Lai, aquí está, ¿no? Entonces, aquí está la lista de referencias. Y aquí un pequeño truco, por decirlo de un modo, ¿no? Cuando ya hayamos culminado, esté el trabajo totalmente terminado, puede que haya algunos errores en la lista de referencias, de repente, ¿no? Quizás, y queramos corregirlo. Cuando está en esta opción que está aquí, con este marco, las correcciones que hagamos no se actualizan, ¿no? Cuando hagamos alguna otra modificación del texto y demos al botón de guardar, va a regresar a como estaba en un principio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo le clico acá. Vamos a ver si sale. Aquí está. ¿Cuál es? Ahí está. Eliminar control de contenido. Y si se dan cuenta, desapareció el marco alrededor de esta lista de referencias. Esto hay que hacerlo cuando ya hayamos terminado totalmente el trabajo. Cuando ya hayamos actualizado todo lo que tengamos que actualizar. Y aquí ya recién podemos corregir, ¿no? O sea, de repente. Bueno, aquí está todo bien, pero bueno, no sé. Oye, esto no estaba en cursivas, o esto está todo en mayúsculas, o esto está todo en... o este Y no debería ir así. Es Y en minúsculas. Ok, ya lo podemos corregir, ¿no? Entonces, para hacer alguna corrección a nuestra lista de referencias, hacerlo eliminando el marco, el control de cambios de la lista que se genera automáticamente. Bien, entonces esto lo podemos trabajar con Mendeley Site. Creo que ya me queda corto el tiempo. Me hubiera gustado poder ver algunas otras cositas más, porque por ejemplo la Mendeley también nos da la opción de poder hacer o ir creándonos pequeñas pestañas en ese notebook, ¿sí? Podemos crear como que pequeñas páginas donde podemos ir agregando texto de nuestros artículos que estemos revisando. Entonces, yo personalmente recomiendo esto para quien quiera ir seleccionando algunos párrafos, ¿no? Sí, pues algunos párrafos de algunos de los artículos que considera posibles de incorporar como citas en un trabajo de investigación, ¿no? Entonces, Notebook también es muy, muy importante y muy útil. Bien. Pero bueno, en líneas generales es esta la plataforma. Es una plataforma muy útil. Quizás también puede tirar un poquito para atrás el hecho de que toda la interfaz esté en inglés, pero se habrán dado cuenta que no es complejo de entender las funcionalidades de la plataforma. Como dato adicional, yo me puedo crear, como le dije, carpetas o colecciones. Aquí donde dice New Collection, le doy clic aquí y puedo agregar una nueva carpeta, ¿no? Prueba número 2. Aquí está. No sé si pueden ver. Ya sé la prueba número 2. Prueba todas las referencias. Es muy útil de utilizar, es muy intuitiva. Entonces, es un complemento muy importante para las investigaciones que podemos estar desarrollando, ya sea en pregrado, en posgrado,
a nivel de investigador o demás, ¿sí? Bueno, muchas gracias. No sé si hubiese alguna consulta para resolverla en el transcurso de estos minutos que nos quedan. Sí. Robert, ¿qué tal? Gracias. Gracias, Robert, por toda esta información. Estoy segura que va a ser importante para todos los estudiantes o para todos los que te hemos escuchado. Prácticamente, chicos, ya vieron, Mendeley es un aliado para todos nosotros que realizamos un trabajo de investigación. Prácticamente, nosotros solo agregando nuestra biblioteca personal de la plataforma, ¿no? El autor, la editorial, el año de publicación, sea de forma manual, agregando un archivo, ¿no? Agregando los metadatos, ya organizando toda esta información aquí, ya prácticamente vamos a poder luego realizar nuestras citas textuales, o también podemos agregar la bibliografía completa en APA 7, ¿no? En el estilo de APA, o en el estilo, perdón, que uno requiere, y automáticamente se hace y ya nos evitamos esta complicación de que tal vez esté mal redactado, por ahí se nos pasó cierta información, ¿no? Entonces, gracias, Robert. Solo tengo unas preguntas aquí que nos han hecho llegar. En cuestión de Mendeley, si tengo, por ejemplo, acá me hacen una pregunta, si tengo la versión anterior de Mendeley, ¿puedo seguir usando la nueva? ¿Va a haber alguna complicación o no? No, no, no. Si alguien tiene la versión anterior, la versión de script, entiendo que se refiere, no hay ningún problema. Puede seguir utilizándola. Sí recomendaría que la desinstale y se instale la versión nueva, ¿no? Este Mendeley Reference Manager. No hay problema con la información que ya tenga almacenada en la versión anterior, porque todo está en la nube. Entonces, no hay ningún inconveniente con ello. Y debería ser. No se va a perder. Muy bien. Entonces no se va a perder ningún, chicos, entonces no van a perder ninguna referencia que hayan agregado en la anterior versión, se va a mantener. Aquí otra pregunta. En cuestión de Zotero, Zotero es otra fuente, ¿no? Otro gestor bibliográfico. En cuestión, entre Zotero y Mendeley, ¿cuál es mejor? Nos preguntan aquí. En realidad, ambas son buenas plataformas, ¿sí? No hay mucha diferencia entre una y otra. Las diferencias son muy, muy simples. O sea, Zotero tiene una interfaz en español, pero con Zotero podemos hacer casi las mismas cosas que con Mendeley. Zotero también tiene un aplicativo para el navegador, así como el Mendeley Web Importer. También tiene un aplicativo que se va a instalar en nuestro Word, al igual que en Mendeley Site. Pero creo que la diferencia es sustancial y por el cual yo recomendaría utilizar Mendeley es porque Mendeley tiene un soporte detrás, que es Elsevier, ¿no? Entonces, de ahí la recomendación que yo les hago, ¿no? Pero si alguien utiliza Zotero, pues está también bastante bien. No hay ningún problema con ello. Y entre la versión de escritorio y la versión web de Mendeley, ¿cuál recomendarías tú utilizar? También, como les comentaba, la versión de escritorio y la versión web no tienen ninguna diferencia. Como pueden ver, como les he podido mostrar, es lo mismo. Como les decía, del lado derecho está la versión de escritorio. No hay ninguna diferencia entre una y otra. Yo simplemente recomendaría que utilicen la versión web, ¿sí? Está todo allí, trabajar sin ningún tipo de problema, pero entiendo que por algunas limitaciones que podemos tener con la red, por ejemplo, sí se hace necesario quizás el tener la versión de escritorio instalada, ¿no? Entonces, esta sí sería una de las razones por las cuales podría uno tener la versión de escritorio instalada por si acaso tengamos algunos inconvenientes con el acceso a Internet. Ya, y la última, ¿Mendeley es gratuita? ¿O también tiene su versión de pago? Sí, Mendeley es gratuito, es una versión gratuita, pero también tiene una versión de pago, aquí donde dice Premium. Pero ¿cuál es la diferencia entre la versión gratuita y la versión de pago? En realidad ninguna. La diferencia sustancial es que la versión de pago nos da un mayor espacio para almacenar documentos. Es la única diferencia. De allí, las funcionalidades son las mismas. No hay ninguna otra diferencia en cuanto a versiones libres o versiones de pago, ¿no? Más allá del espacio que nos permita almacenar. Muy bien. Entonces, chicos, ya saben, la bondad de Mendeley es gratuita, ¿no? Tiene la misma bondad que con la versión de pago. Pueden utilizarla libremente, organicen sus referencias bibliográficas, en sus trabajos de investigación, agreguen las citas, la bibliografía en este estilo APA sin ningún inconveniente. Les va a ayudar mucho, también cuestión de tiempo, ¿no?
pues solo verificarían por ahí nada más, porque conocen ya la teoría, ¿no? De cómo se hace la estructura, pero ahí Mendeley también les va a ayudar a hacerlo solamente más práctico, ¿no? Gracias, Robert, gracias por tu participación, por tu exposición, y segura que a todos los estudiantes les va a ser de mucha utilidad. Gracias. Y Ok, chicos, eso sería todo por hoy. Por favor, ¿nos quieres decir algo? ok, Ah, gracias. perdón. Ah, ya. Entonces, chicos, eso sería todo por hoy. En una próxima oportunidad, por favor, quédense atentos a la página de la facultad para que puedan ver los otros temas de los webinars que vamos a tener más adelante. Gracias, eso es todo. Que tengan una linda tarde. Chao, chao. Nos vemos, cuídense.